Bueno, pues saludaba a los presentes. Ha sido una desconexión porque esta sesión la vamos a grabar para que podáis tener después, posteriormente, acceso a la misma si en algún momento lo estimáis oportuno. Decía que esta es una reunión informativa para daros cuenta de lo que va a ser el proceso de evaluación de diagnóstico que, como bien sabéis, va a ser de aplicación a lo largo de este curso, en concreto durante el mes de mayo. Este proceso es un proceso de control del sistema educativo que depende de la Dirección General que yo dirijo, y esta mañana está conmigo Eva, que es la jefa de servicio del Servicio de Ordenación, que también es la responsable, aparte de todo lo que es la tramitación normativa, de las cuestiones vinculadas a este proceso de evaluación de diagnóstico. Ya sabéis que tanto las evaluaciones de diagnóstico como las evaluaciones del sistema vienen siendo procesos de control que se van produciendo en las diferentes regulaciones que ha habido de las distintas leyes orgánicas que han estado vigentes con anterioridad a la LOMLOE. La LOMLOE nos obliga a esta evaluación. El artículo 29 de la Ley Orgánica de Educación, con la redacción que la LOMLOE propone, es el que establece que para cuarto de primaria y para segundo de la ESO será prescriptiva el desarrollo de esta prueba. Ya sabéis que es una prueba de carácter censal, es decir, afecta a todos los alumnos que están escolarizados en esos dos niveles educativos a los que he hecho referencia. Lo que será el procedimiento tanto de los previos como de la aplicación y la posterior corrección, evaluación, carga de información y producción de los informes para que lleguen tanto a las familias como a los centros educativos, se va a regular a través de una resolución que esperamos se publique en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha a finales de este mes de abril, pero con la intención de anticiparos toda esa información y que tengáis un poco tiempo para gestionar todo lo que son las cuestiones organizativas del centro. Hemos creído conveniente tener esta reunión esta mañana, que a lo largo de aproximadamente 45 minutos o una hora, pues ya os digo que os vamos a dar información puntual de cómo va a funcionar este procedimiento, ¿de acuerdo? Eva va a ser la responsable de hacer la presentación, que tiene un carácter esencialmente técnico. Una vez que finalice la presentación, tendréis ocasión de hacer las preguntas que estiméis oportuno. Tendremos un tiempo para poder responder a aquellas preguntas que puedan ser más generalizadas o que puedan afectar con carácter general a más centros, y en cualquier caso, finalizada la presentación, ya digo que todo lo que sea la exposición de esta mañana se va a grabar y estará a vuestra disposición, pero bueno, también desde el propio servicio, desde las delegaciones provinciales y a través de los servicios de inspección educativa, estaremos a vuestra disposición para poder resolveros todas aquellas dudas que os puedan surgir en este proceso previo y, lógicamente, también en el propio momento de la aplicación de la prueba. Así que yo, sin más, Eva, te paso la palabra y cuando quieras empezamos. Voy a compartir la presentación para que tengamos todos acceso a los documentos que vamos a ir compartiendo. En primer lugar, quiero contextualizar la evaluación de diagnóstico, ya que, bueno, como ha dicho Lucio, el sistema educativo dispone de distintas herramientas para obtener indicadores sobre la eficiencia y la calidad, entre ellas las evaluaciones externas. Según establece la ley, la LOMLOE, en su capítulo 6, las principales evaluaciones del sistema educativo son la evaluación de diagnóstico y la evaluación general del sistema educativo. Y me ha parecido conveniente hacer una distinción de los principales aspectos de ambas, para que lo tengamos claro. En primer lugar, ¿cuándo se realizan? Porque la evaluación de diagnóstico es a mitad de etapa, se realiza en los cursos de cuarto de educación primaria y segundo de educación secundaria obligatoria, mientras que la evaluación general del sistema educativo
se realiza al final de la etapa, en sexto de primaria y cuarto de ESO. Otra de las cosas importantes es que se evalúa. En la evaluación de diagnóstico se evalúan las competencias específicas vinculadas a los currículos de las distintas áreas y materias, mientras que la evaluación general del sistema educativo evalúa las competencias clave que están definidas en el perfil de salida. Además, la periodicidad es diferente en uno y otro. En la evaluación de diagnóstico es anual, es por eso que este año ya corresponde hacer la evaluación de diagnóstico, mientras que la evaluación general del sistema educativo es plurianual. Creemos que va a ser cada 3 años. Y finalmente, pues que en esta evaluación participa todo el alumnado del sistema educativo español, mientras que en la evaluación general del sistema educativo será muestral, se participará en una muestra pues, de todas las comunidades autónomas. Una vez que sabemos esto acerca de las evaluaciones externas principales, vamos a ver cuál es la finalidad de esta evaluación diagnóstico. Pues principalmente tiene un carácter informativo, formativo y orientador, tanto para los centros como el profesorado, el alumnado, las familias y en general para todo el conjunto de la comunidad educativa. Además, según establece la Ley de Educación de Castilla-La Mancha, son los centros docentes los que deben incorporar a la autoevaluación del centro los resultados de estas evaluaciones generales del sistema educativo y a partir de ellas elaborar propuestas de actuación dentro del marco de los planes de mejora para, para contribuir a que el alumnado alcance las competencias establecidas. También otro de los objetivos, de las finalidades, es la mejora de la calidad y equidad de la educación y orientar la práctica docente. Es importante decir que en ningún caso los resultados de estas evaluaciones pueden establecer distintos rankings entre centros, no solo dentro de la comunidad autónoma, sino tampoco puedes establecerse comparativas con centros de otras comunidades autónomas. ¿Quiénes participan? Pues según se establecen las órdenes de evaluación de educación primaria y educación secundaria obligatoria, son los centros docentes los encargados de realizar esta evaluación de diagnóstico. ¿Y a quiénes? Pues al alumnado de cuarto curso de educación primaria y de segundo curso de educación secundaria obligatoria, tanto en los centros públicos como privados de Castilla-La Mancha. Según aparece en nuestro sistema de datos del Servicio de Ordenación Académica, Documentación y Evaluación, este curso 2023-2024 se realizará la evaluación de diagnóstico a unos 747 centros y a unos 2.100 alumnos y alumnas de educación primaria y a unos 330 centros y 2.400 aproximadamente alumnos y alumnas de educación secundaria obligatoria, porque como hemos dicho es una evaluación que se hará a todo el alumnado de estas etapas. ¿Qué se va a evaluar? Pues en este curso 2023-2024, y digo en este curso porque en cursos posteriores pueden evaluarse otras áreas o materias, pero en este curso 2023-2024 la evaluación de diagnóstico tendrá como objetivo comprobar el grado de dominio de las competencias específicas de las áreas y materias de matemáticas y lengua castellana y literatura. Para ello son necesarias dos cosas. En primer lugar, la realización de las pruebas por parte del alumnado a través de los cuadernillos de actividades de cada área o materia. Y en segundo lugar, a través de la cumplimentación de los cuestionarios de contexto, ya que estos son fundamentales para el correcto análisis estadístico de los resultados. Habrá cuestionarios de contexto tanto para centros, que deben ser cumplimentados por parte del director o directora, como para el alumnado, en caso de educación secundaria obligatoria, o para las familias, en el caso de educación primaria. En una diapositiva posterior hablaré de las fechas claves
pero en este momento voy a indicar cuáles son las fases de esta evaluación. Una vez elaboradas las pruebas que se realizan a nivel autonómico, ya que no todas las comunidades tienen, bueno, cada comunidad tiene sus pruebas para evaluar, para hacer esta evaluación diagnóstico. Una vez hechas estas pruebas, elaboradas estas pruebas, las fases son, en primer lugar, configurar en el módulo de evaluación de diagnóstico dentro de la plataforma Educamos CLM los distintos perfiles y al alumnado que participará en las pruebas. En segundo lugar, la descarga e impresión de los materiales, que debe hacerse el día previo a la aplicación de las pruebas. Luego vendría la aplicación de las pruebas, la implementación de los cuestionarios de contexto, la corrección y registro de los resultados obtenidos. Y esto ya por parte de la consejería, el tratamiento informático de los datos derivados de los resultados, la generación de informes de evaluación y la distribución de esos informes a través de la plataforma Educamos CLM. A partir de ahí son los centros los que deben elaborar los planes de actuación dentro de los planes de mejora, que deben incorporarlos dentro de los planes de mejora. Y estos son derivados pues, del análisis de resultados que se les ha proporcionado. Agentes implicados. Bueno, pues en primer lugar, decir que desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en colaboración con las distintas comunidades autónomas, se elaboró un marco general de las evaluaciones del sistema educativo. Y ese marco es el que nos sirve a las comunidades autónomas como marco común para el desarrollo de esta evaluación de diagnóstico. Desde el Servicio de Ordenación Académica, Documentación y Evaluación, junto con el Servicio de Inclusión de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, se han elaborado las distintas pruebas, ya que se han realizado también las pruebas adaptadas en acceso y en contenido curricular, pero ya hablaré de eso un poquito más adelante. Además, este servicio de ordenación es el encargado de la publicación de las instrucciones para la realización de esta evaluación de diagnóstico y de la elaboración de los informes. Por otro lado, la plataforma Educamos CLM dará soporte informático a esta evaluación de diagnóstico, generando pues, los informes a partir de los resultados obtenidos y registrados por parte de los centros. El servicio, la Inspección de Educación, tanto a nivel provincial como regional, realizará la supervisión del proceso de la evaluación de diagnóstico. Para ello, entre otras funciones, realizará visitas a una muestra de centros de cada una de las provincias los días de la aplicación de las pruebas. En esos momentos supervisará la correcta implementación de las pruebas, la correcta implementación del proceso de aplicación de las pruebas y estas visitas se realizarán sin previo aviso a los centros seleccionados. Además, el Servicio Provincial de Inspección de Educación hará el visado del listado de alumnado que, por presentar un desfase curricular significativo de 2 o más cursos o por tener un desconocimiento del idioma, no formarán parte del análisis estadístico del cálculo global de los datos. Y, obviamente, pues dar asesoramiento a los centros en las incidencias que puedan ir surgiendo. A nivel de centro, el director o directora de cada uno de los colegios e institutos son los encargados de dar la información y sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la evaluación de diagnóstico, de la organización y coordinación del desarrollo de las pruebas, del nombramiento de los distintos perfiles intervinientes en esta evaluación de diagnóstico y de la habilitación de los mismos en Educamos CLM. Además, debe custodiar las pruebas y los materiales de evaluación y hacer la difusión de los resultados obtenidos en los informes de centro. Otro de los perfiles dentro del centro, que es un perfil que debe habilitar el director o directora, es el del coordinador o coordinadora. Estos son los encargados de la descarga y reproducción de los materiales para la aplicación de la prueba y de cuántas funciones se le asignen.
Y por último, el tercero de los perfiles son que debe habilitar el director o directora en Educamos TLM, es el de las personas aplicadoras o correctoras. Estas personas son las que llevarán a cabo la aplicación y la corrección de las pruebas y una vez hecho esto, el registro de los resultados en la plataforma Educamos TLM. Vamos con las fechas. Estas son las fechas clave que en estos momentos debéis tener presente de cara a la evaluación diagnóstico. Hasta el 6 de mayo se debe informar, eso como fecha máxima. Si en cuanto tengáis conocimiento de ello, podéis ir informando porque dará más facilidad al servicio de inspección para la respuesta. Se debe informar al servicio de inspección sobre la imposibilidad de un centro para aplicar las pruebas en las fechas establecidas. Con carácter general, el único motivo para que un centro pueda no aplicar las pruebas en la fecha establecida es que coincida con una festividad local. Y en ese caso, la aplicación se realizará el día siguiente lectivo. También podría valorarse si un centro resulta que tiene programada una actividad extraescolar el mismo día de la aplicación de la prueba, pero en ese caso se priorizará la aplicación de la prueba de evaluación diagnóstico a la actividad extraescolar, salvo cuando esta medida suponga un coste económico para el centro o para las familias. Pasamos a la siguiente fecha, que es el 10 de mayo, que es la fecha tope para que el director o directora configure los perfiles de los coordinadores o coordinadoras y de los correctores o correctoras en la plataforma Educamos TLM, en el módulo de gestión educativa. De todas formas, se subirá a la plataforma Educamos TLM, en el módulo de gestión educativa, una guía para el uso de este módulo de evaluación de diagnóstico, que es necesario para desarrollar todo el proceso. Y, entre otras cosas, ahí indica cómo se pueden configurar los perfiles de las personas coordinadoras y correctoras de la prueba, cómo se da de alta al alumnado y, bueno, se pueden descargar también ahí los materiales necesarios para la aplicación y para la corrección de las pruebas. En fin, que en el módulo de gestión educativa podréis encontrar diferentes documentos de guía para llevar a cabo este proceso de la evaluación de diagnóstico. Hasta el 10 de mayo tenéis los centros fecha tope para enviar a inspección el listado de alumnado que no formará parte del análisis estadístico, que, como ya hemos dicho en diapositivas anteriores, es el alumnado que tenga un desfase curricular significativo de 2 o más años o que tenga un desconocimiento del idioma. Para enviar este listado, en la resolución donde se publicarán las instrucciones, va a haber un anexo 2, que es el que debéis cumplimentar y después enviar al servicio de inspección. Hasta el 17 de mayo tenéis los centros de plazo máximo para dar de alta en Educamos TLM, en el módulo de gestión, al alumnado que no formará parte, o sea, que sí formará parte del análisis estadístico. Llegados a este punto, me gustaría aclarar que es muy importante para los centros privados que hayan matriculado previamente al alumnado. De todas formas, ya nos hemos puesto en contacto con ellos. Y es cierto que tienen que estar dados de alta primero todo el alumnado para después poder habilitar los perfiles. Quiero decir, el alumnado debe estar previamente matriculado para después poderle dar de alta en Educamos TLM para que forme parte del análisis estadístico y además el profesorado debe estar también en la plataforma para después poder habilitar los perfiles. De todas formas, si los centros privados tienen alguna duda, estaremos en contacto con ellos. Pasamos a la siguiente fecha fundamental, que es el 7 de junio,
perdón, es el 20 y 21 de mayo. ¿Cuáles son esas fechas? Pues es el día previo de cada una de las pruebas. ¿Por qué? Porque en ese momento, el día previo de la aplicación en los colegios y el día previo de la aplicación de las pruebas en los institutos, estarán habilitadas en la plataforma Educamos los materiales para poder ser descargados para la aplicación de las pruebas. Entonces, estos materiales constarán de unos audios que están en formato MP3 para que sean compatibles en todos los centros con los dispositivos electrónicos y los cuadernillos que deben ser impresos a color, porque hay diferentes pruebas que hacen alusión al color y a diferentes actividades deben ser impresas a color para que puedan ser respondidas correctamente. La fecha de las pruebas, como veis aquí, es el 21 de mayo en el caso de cuarto de educación primaria y el 22 de mayo para el caso de educación secundaria obligatoria, es decir, para el alumnado de segundo de ESO. Aquí no aparece, pero a partir del día siguiente, es decir, del 23 de mayo, estarán habilitadas en Educamos CLM tanto las guías de codificación como las plantillas de corrección, que son necesarias para que el profesorado que corrija y registre las pruebas pueda hacerlo de manera sencilla. Del 13 al 29 de mayo es el plazo establecido para cumplimentar los cuestionarios de contexto, tanto los de centro como los de alumnado y familias. Decir que los cuestionarios de contexto de centro podrán encontrarse en el módulo de la gestión educativa. Sin embargo, los de las familias estarán disponibles en la Secretaría Virtual de Educamos CLM. Y los del alumnado, que deben ser cumplimentados, ya lo leeréis en las instrucciones, durante la hora de tutoría, en la hora de tutoría que coincida en ese espacio de tiempo, del 13 al 29 de mayo, esos cuestionarios, el alumnado podrá acceder a ellos a través de el módulo de seguimiento educativo. Pasamos a la siguiente fecha límite, que es el 7 de junio, que es la que las personas correctoras y las personas que van a registrar los resultados de las pruebas tienen para hacer estas dos tareas. Es decir, la corrección de pruebas y la grabación de resultados en Educamos CLM es como máximo hasta el 7 de junio. Para ello, como he dicho, pueden hacer uso de las guías de codificación que estarán disponibles a partir del 23 de mayo. Finalmente, ya a partir de septiembre, porque como he dicho con anterioridad, el tratamiento de los datos y la generación de informes se realizará en junio y julio, en esos meses, pues ya en septiembre deberéis informar a las familias sobre la disponibilidad de los informes de evaluación del alumnado. Y vosotros, como centros educativos, también tendréis disponibles vuestros informes de centro que debéis compartir con el resto de la comunidad educativa. Finalmente, hay que incluir en los planes de mejora las propuestas de actuación derivadas de estos resultados obtenidos. Los horarios. Aquí tenéis los horarios en los que se establecerá la aplicación de las pruebas. Este es el horario del día 21 de mayo para la aplicación de la prueba de educación primaria. Lo más significativo es que la prueba que evalúa las competencias específicas de lengua castellana y literatura está dividida en dos cuadernillos. En el primero se evalúa la comprensión oral y escrita y en el segundo, que como veis ya es casi al final del desarrollo de las pruebas, evalúa la expresión escrita. Esto lo podréis ver con más calma, puesto que la presentación se subirá a Educamos CLM. Además, estos horarios estarán incluidos también en las instrucciones para el desarrollo de las pruebas. El horario orientativo de educación secundaria es este que aparece a continuación.
tengo que decir que en el título habla de horario orientativo porque en realidad estos horarios están previstos pues según el horario general de los centros, pero podrán adaptarse al horario concreto de cada uno de los centros educativos. Eso sí, deberán respetarse los tiempos previstos para la realización de cada una de las partes de la prueba. ¿Cómo son las preguntas de los cuestionarios? De los cuadernillos que va a responder el alumnado, pues como es lógico, después de la publicación de esta nueva ley educativa, tendrán un enfoque competencial. Lo que se pretende es que el alumnado pues se le evalúe, pretendemos evaluar la capacidad del alumnado pues, para aplicar los conceptos y desenvolverse en distintas situaciones del centro dentro de cada área o materia. Y básicamente las cuestiones que aparecerán en los distintos cuadernillos tienen este enfoque competencial. Quiero hablar ahora del alumnado, que ya he mencionado previamente, con un desfase curricular significativo de 2 o más cursos o con desconocimiento del idioma. Porque para ellos, bueno, en principio decir que con el fin de garantizar los principios de equidad e igualdad de oportunidades, de normalización e inclusión y de accesibilidad y diseño universal a las actuaciones educativas para todas las personas, los centros educativos debéis establecer las medidas oportunas para adaptar las condiciones de realización de las pruebas a las necesidades del alumnado del centro. Por nuestra parte, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se van a facilitar las pruebas adaptadas en accesibilidad para todo el alumnado y adaptadas en accesibilidad y contenido curricular para aquel alumnado que presente un desfase curricular significativo de 2 o más cursos. También decir que nos hemos puesto en contacto con distintas organizaciones y gracias a la colaboración de la ONCE se enviarán pruebas adaptadas en braille a aquellos centros donde está matriculado alumnado que lo necesita. De todas formas, nos pondremos en contacto con ellos para indicarles más concretamente cómo llevaremos a cabo esto. Y de igual modo, nos pondremos en contacto con algunos centros educativos que tienen matriculado alumnado que presenta una discapacidad visual suficiente para necesitar una impresión de los cuadernillos en A3. Pero insisto que esto nos pondremos en contacto con los centros. Sí es muy importante decir que las pruebas adaptadas en braille no están adaptadas en contenido curricular y deben ser los equipos de atención educativa para el alumnado con discapacidad visual que hay en esos centros el encargado de la corrección de estas pruebas en braille. Por otro lado, los equipos de orientación y apoyo de los colegios y los departamentos de orientación de los institutos deben garantizar la realización de la prueba adaptada en accesibilidad y en contenido curricular por parte del alumnado que corresponda, siendo ellos también los encargados de realizar el análisis de resultados de la evaluación de este alumnado. Estos resultados, como he dicho anteriormente, no formarán parte del análisis estadístico para el cálculo de los datos globales. Del mismo modo, se procederá con el alumnado que lleve escolarizado en el sistema educativo español menos de un curso escolar completo y que por ello presente graves carencias en el idioma. Y esto le impida pues, realizar la prueba de una forma adecuada. Estos resultados tampoco formarán parte del análisis estadístico. Muy importante, y ya para finalizar, que los directores y directoras sois los encargados de informar a vuestro alumnado y al profesorado implicado en el desarrollo de esta evaluación de diagnóstico sobre la importancia que tiene para nuestro sistema educativo. También debéis motivar y animar al alumnado sobre la importancia de terminar todas las pruebas, todos los cuadernillos, y sobre el esfuerzo que deben poner en responder lo mejor posible a todas las pruebas. Y con esto finalizo la presentación. Muchas gracias por vuestra colaboración con este desarrollo.
Bueno, pues muchas gracias, Eva, por la exposición. Y bueno, pues yo un poco retomando lo que comentaba al final de la exposición la jefa de servicio, creo que es importante, dado que desde la Administración Educativa se va a hacer el esfuerzo por la aplicación de esta prueba, pues creo que es importante darle el máximo rigor y al mismo tiempo animar al alumnado y acompañarles en este proceso de participación y de aplicación de la prueba. Es importante fundamentalmente por lo que os digo, como habéis visto, se va a hacer un análisis de datos de aproximadamente 43, 44 mil alumnos y creo que es muy conveniente, dado este despliegue se va a llevar a cabo, pues que los resultados que podamos obtener de todo este procedimiento nos sirvan tanto a los centros educativos como a las administraciones educativas para tener una foto real de cuál es la situación en cuanto al grado de consecución de las competencias, en este caso lingüística y competencia matemática, de nuestros alumnos. Nos va a servir bueno, pues para testar qué es lo que estamos haciendo bien, para tratar de poner medidas en aquello que consideremos que es mejorable y, como decía también Eva en la presentación, de los resultados de esta evaluación de diagnóstico en este primer curso escolar que se aplica, los centros tendréis que incorporar las acciones correspondientes en vuestras planificaciones del curso próximo. La evaluación de diagnóstico, como también habéis visto al inicio, se va a hacer año a año. Por tanto, si bien es cierto que no está pensada con la finalidad de establecer ningún tipo de ranking, ni siquiera de comparaciones entre administraciones o entre centros, porque las pruebas, como se trabajan también con cuestionarios de contexto, pues se van a valorar en el entorno socioeconómico y académico en el que los alumnos se desarrollan. Por tanto, son nuestras pruebas, es decir, son las pruebas de cada uno de los centros, pero sí que como vamos a tener pruebas curso a curso, eso nos facilitará a nosotros o a vosotros como equipo directivo la posibilidad de hacer un seguimiento de cuál va siendo la evolución de vuestros centros en cuanto a la consecución de las distintas competencias, porque no siempre se va a evaluar la competencia vinculada a estas dos materias. Se ha establecido un calendario anual en el que cada curso escolar se irá haciendo el análisis de las competencias vinculadas a distintas materias o áreas, tanto de la educación primaria como de la educación secundaria obligatoria. Bien, sé que está abierto ya el canal de preguntas. Entonces, bueno, pues como decía al principio de la intervención, aquellas preguntas que vayáis incorporando al chat y que puedan ser más generales, no cuestiones particulares de vuestros centros que tendréis ocasión de dirimir con vuestros servicios de inspección o a través del correo electrónico tanto de las delegaciones como del servicio de EVA. Pero si hay cuestiones que sean generales, pues en la medida de lo posible trataremos de resolveroslas ahora. Y insisto, es importante que vayáis ya un poco poniéndoos en situación, con independencia de que la resolución, con toda esta información, que al final será lo que sea prescriptivo para el desarrollo del procedimiento, se publicará, pues ya digo, probablemente a finales del mes de mayo. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, pues o no nos están llegando, no sé si desde el equipo de control del chat, no sé si habéis recibido alguna consulta por parte de alguien. Se las pasamos, ¿no? Sí, se están recibiendo ahora mismo las consultas. Es que como van siempre con un poquito de retraso todo esto, entonces ahora mismo os las pasamos. Un segundito. De acuerdo, fenomenal.
Lucio, tenemos una pregunta y preguntan ¿cuántos docentes hay que seleccionar como correctores o aplicadores? Vamos a ver, el número de docentes, aplicadores o correctores, en principio es una cuestión que el equipo directivo del centro puede determinar en función de las circunstancias de sus propias plantillas y las circunstancias que el propio centro tiene en los días en los que se va a aplicar. Habéis visto que hay un... ¿Cómo respondo? De cara a lo que es la aplicación, digamos, de lo que es la prueba, bueno, pues no deja de ser un ejercicio de los que habitualmente se están realizando. Es decir, sería suficiente probablemente con que hubiera una persona de control en cada uno de los espacios en los que se aplica la prueba, y luego para la hora tanto de la corrección como de la grabación de los datos, que puede ser probablemente la cuestión más tediosa, pues ahí el equipo directivo es soberano para determinar el número de personas que estime necesarias para poder llevar a cabo esas actuaciones sin sobrecargar en exceso bueno, pues el día a día de los docentes. Habéis visto que hay un plazo relativamente amplio para ese tiempo de corrección y grabación de datos, y bueno, pues queda un poco al criterio del equipo directivo. Sí. A mí me gustaría aconsejar que una misma persona correctora que tiene después que registrar los datos, que no se encargue más de un grupo, porque al final son varias las cuestiones y es un trabajo que lleva su tiempo, con lo cual yo limitaría a que cada grupo, a que un profesor o profesora como mucho se encargue de un grupo, como máximo. Preguntan también qué pasa si un centro no tiene fotocopiadora a color o qué hay que hacer en estos casos. A ver, esto en principio es una cuestión que, bueno, pues entendemos que lo habitual ahora mismo es que en la mayoría de los centros haya fotocopiadoras a color o al menos alguna impresora a color. Es decir, no sé el por qué verlo. De todas maneras, si hubiera alguna circunstancia en la que haya algún centro que tiene esa imposibilidad para hacer la impresión a color, pues que lo ponga en contacto de la delegación provincial, y esa información que se nos transmita bueno, pues para adoptar las medidas oportunas. Pero bueno, en principio entendemos que mayoritariamente la mayoría de los centros tenéis esa posibilidad de hacer impresiones a color. Insisto, si hay alguno que para que es absolutamente imposible hacer esas impresiones a color, que lo comunique a la delegación provincial y bueno, pues veremos a ver qué soluciones se adoptan. Con respecto a la impresión a color, hay varias gente que sí que habla acerca del dinero que va a suponer esa impresión a color y cómo pueden afrontar ese gasto adicional. Bueno, a ver, tenemos que cuantificar exactamente el número de impresiones a color, porque dentro de la prueba, pues lógicamente habrá páginas que se puedan imprimir en blanco y negro y otras que habrá que hacerlas a color. Consideramos que el volumen de páginas de impresión a color no es excesivamente grande como para que suponga un gran desembolso a los centros. Pero bueno, en todo caso, es una actuación que hay que asumir con cargo al presupuesto del centro y bueno, pues insisto, yo creo que por
Las dimensiones de los cuadernillos, y porque ya digo que la gran mayoría de las páginas se pueden imprimir en blanco y negro, entendemos que no es un coste especialmente elevado que no se pueda asumir. Eva, también hay mucha gente que pregunta acerca de la posibilidad de que el aplicador de la prueba sea el tutor o profesores que impartan la materia, las materias a esos alumnos, ¿o no? Obviamente las personas correctoras tienen que ser personas que impartan esa materia, pero preferiblemente, de hecho creo que está escrito en las instrucciones, que el profesorado que corrija a un grupo no sea aquel que le imparte clase, aquel que le imparte docencia. Los aplicadores, pues obviamente pueden ser también mejor que sea profesorado que no imparta docencia al grupo. Esto con carácter general, es decir, que hay que tratar de buscar la máxima objetividad de la prueba y ese es el motivo de esta medida, es decir, que el profesorado que corrige la prueba, fundamentalmente el que corrige, si es posible también el que aplica, sea profesorado que no está vinculado con la docencia directa con el grupo. Si se diera la circunstancia que se puede dar en centros más pequeños, que esta cuestión es inevitable, porque haya centros, a lo mejor sobre todo estoy pensando en colegios o en CRAS, con unas plantillas muy reducidas, y es inevitable que la persona que aplica o que corrige la prueba sea el docente del grupo, bueno, pues entonces, de manera excepcional, porque no se puede actuar de otra manera, habría que aceptar esa circunstancia, pero preferentemente lo deseable y lo que la resolución establece como preceptivo y se recomienda es que el profesorado que aplique y corrige sea profesorado ajeno al grupo de alumnos que se está evaluando. También preguntan si el profesorado va a recibir alguna compensación por ser aplicador o por tener alguno de los perfiles específicos que van a salir en la normativa. A ver, lo que se establece en la resolución básicamente es que el equipo directivo tendrá que habilitar los tiempos necesarios para que los docentes puedan llevar a cabo estas actuaciones de aplicación y corrección de la prueba, ¿vale? La aplicación de la evaluación de diagnóstico es una cuestión que está vinculada a las obligaciones del centro. Es decir, la LOMLOE nos establece como una obligación del centro la aplicación de la evaluación de diagnóstico y, por tanto, hay que entenderla entre las funciones que el profesorado de un centro educativo tiene que llevar a cabo. Lo que sí que está claro es, insisto, que hay que habilitar las medidas organizativas que sean necesarias para que tanto la aplicación como las actuaciones de corrección y grabación de datos posterior se lleven a cabo pues de la manera menos gravosa para el docente. En ese sentido, pues bueno, pues los equipos directivos tendrán que buscar la posibilidad de que bueno, con la aplicación está claro, porque se va a hacer en el horario escolar, pero lo que son los tiempos de corrección y grabación de datos, pues en la medida de lo posible que el profesorado pueda hacerlo pues en aquellas horas lectivas de no docencia directa con alumnos o en horas complementarias de obligada permanencia en el centro, que estén destinadas para otras circunstancias en condiciones normales y que al hilo de la aplicación de la prueba pues se puedan temporalmente destinar a estos trabajos de corrección y grabación de datos. No sé si hay alguna pregunta más. Hay preguntas, hay muchas que ya están contestadas durante la presentación y que terminaré de contestar ahora en el apartado de preguntas. Déjame echarle un vistazo por si hubiera alguna más y te digo en un momento. De acuerdo. Pero yo en todo caso, por si acaso, pues como decían que
que muchas de ellas han sido ya contestadas o que probablemente puedan ser cuestiones más concretas de los centros. Insisto, el objetivo de la sesión de esta mañana era una primera presentación de lo que va a ser el proceso de evaluación de diagnóstico. Era una puesta encima de la mesa de estas cuestiones para que vayáis ya un poco perfilando vuestro calendario pues casi de final de curso ya, teniendo en consideración que estas fechas, 21 y 22 de mayo, van a estar comprometidas por estas actuaciones de la evaluación de diagnóstico, pero insisto, la resolución está por publicarse y a partir de ahora pues se inicia todo este procedimiento previo de organización, de revisión del alumnado que tenga algún tipo de adaptación que sea necesario, de comunicación de las incidencias con los servicios de inspección y, como decíamos al principio, pues tanto desde las delegaciones provinciales, a través de los distintos asesores, como sobre todo y fundamentalmente de los inspectores de referencia y, desde luego, desde aquí, desde la Consejería de Educación, pues estamos a vuestra disposición para poder ir resolviendo las dudas que puedan surgir. Nos plantearemos, en tu caso, a lo mejor, si vemos que las incidencias o las dudas se van repitiendo, hacer algún documento de preguntas frecuentes que pueda facilitar la toma de decisiones o el ir guiando el proceso de aplicación de la prueba. Pero, insisto, en todo caso, ya sabéis que estamos a vuestra disposición para acompañaros en todo lo que sea necesario. Un par de preguntas más. Hay preguntas acerca de qué pasa con los alumnos que ese día no asistan a clase al centro por lo que sea, por estar enfermos o por lo que sea, si se les va a repetir otro día. Y ¿cuál era la otra? Hablan acerca de cuánto tiempo creemos que se va a tardar en corregir. En ese sentido puedo responder yo, porque se van a mandar unas guías de corrección. La mayoría de las preguntas van a ser preguntas tipo test, con lo cual la corrección de las pruebas en principio va a ser rápida. Sí que habrá un poco más de tiempo necesario para las pruebas de expresión escrita, en las cuales pues hay que corregir un texto, pero bueno, está bien tasado cada uno de los apartados que hay que corregir. Vale, bueno, pues en todo caso, pues ya sabéis, sobre todo si habéis tenido ocasión de participar en procesos previos, pues un poco lo que decía Dani, que estas pruebas generalmente son tipo test. Probablemente es más tedioso el traslado de la información, es decir, una vez que la prueba se ha corregido ya, todo lo que es la grabación de los datos, que hay que grabarlos pregunta a pregunta, pues eso puede llevar un poco más de dedicación, es un proceso más tedioso, pero bueno, en todo caso es bastante intuitiva la aplicación del módulo de Educamos CLM y veréis, bueno, pues que no es excesivamente un trabajo muy sobrecargado. Y en cuanto a la pregunta de qué pasa con el alumnado que pueda faltar, a ver, en principio no hemos previsto ninguna actuación específica para aquellos alumnos que puedan no realizar la prueba en el día en el que está prevista por una causa justificada. Sí que se ha recogido cuando la afecta a la totalidad del centro o a la gran mayoría de los alumnos del centro, la posibilidad de que por una causa muy justificada se pueda aplicar en el día lectivo inmediatamente posterior. Sí que queremos hacer hincapié en que en las fechas en las que está prevista la aplicación de la prueba se dé prioridad, sobre todo y fundamentalmente, a esa aplicación. El motivo por el cual queremos hacer esto es para no desvirtuar las condiciones en las que la prueba se aplica, ser conscientes de que la prueba es única y que lo adecuado y lo conveniente es que se lleve a cabo la aplicación de la prueba en todos los centros a la vez para evitar suspicacias de que se pueda conocer la prueba en unos sitios antes que en otros, etcétera, etcétera. Entonces, aquellos alumnos que por una enfermedad, por una circunstancia sobrevenida justificada,
no participan en la prueba, bueno, pues se hará constar como incidencias, así que vamos a hacer un documento de incidencias en los que habrá que dejar reflejado aquellas circunstancias que sean reseñables, pero en principio para estos casos puntuales no se va a adoptar ninguna medida específica y no tendrá que repetirse en días sucesivos la aplicación de la misma. Otras dos preguntas. Hay algunos centros que preguntan acerca de la posibilidad de imprimir los cuestionarios con más tiempo para que no, por cuestión de limitación, de que tengan pocas impresoras o lo que sea, y que les parece que a lo mejor un día va a estar demasiado ajustado. Y preguntan acerca de si les vamos a proporcionar alguna circular informativa para enviarle a las familias. Vamos a ver, respecto al día de pasar las pruebas, bueno, en principio hemos barajado la posibilidad de haber puesto un día antes. Al final hemos llegado a la conclusión de que, a ver, no es una prueba que se aplica a todo el centro, es una prueba que se aplica a un nivel. En los centros más grandes podemos tener, en los colegios de primaria 3, 4, no sé si hay algún centro con 5 líneas, pero bueno, básicamente los centros más grandes están entre 3 y 4 líneas. Estamos hablando de la impresión de 90 a 100 cuadernillos. Y en los centros de secundaria, que pueden ser un poco más grandes, pues podemos irnos a lo mejor a 150, 200 cuadernillos. Creemos que también es verdad que generalmente en los centros grandes, sobre todo en los centros de secundaria, la equipación de máquinas de multicopistas, no digo que vaya siempre proporcional al número de alumnos, pero sí que en centros grandes el número de máquinas que hay suele ser mayor. Entonces entendemos que es suficiente con el envío de las pruebas ese día anterior, con 24 horas de antelación, porque, como decíamos también anteriormente, lo que queremos es garantizar a ciencia cierta que la prueba cumple con todos los requisitos de objetividad y que no es previamente conocida ni generamos esa suspicacia de que se pueda filtrar el contenido de la misma, ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que lo haremos así. Y respecto a la circular para las familias, pues es una cosa que no habíamos valorado, pero sí me parece una buena idea. Podemos elaborar un documento tipo desde aquí, desde la consejería, que os remitiremos a los centros para que, sobre la base de ese documento, podáis hacer la pertinente información a las mismas. Las dos últimas que veo, así sí que hay mucha gente que con respecto a lo de imprimirlas antes hablan de que el problema que tienen no es a nivel de fotocopiadoras, sino más a nivel de que el día 20 precisamente es festivo en su localidad. El que es festivo es el día que tienen que imprimir las pruebas, no el día de las pruebas ni nada. Y ese día, al ser lunes además, pues sí que hablan de que ellos sí que necesitarían tiempo adicional anterior para poderlas imprimir, porque ese día, claro, no hay nadie en el centro. Vale, bueno, en esos casos concretos agradeceríamos que la localidad o localidades que el día 20 sea festivo, que nos lo hagan saber, lo pongan en nuestro conocimiento a través de un correo electrónico y bueno, pues para esos casos concretos podemos barajar la posibilidad lógicamente, de enviarlas el día inmediatamente anterior, que sería el viernes de la semana anterior, ¿verdad? Porque lógicamente si ese día es fiesta, pues no vamos a tener a la gente trabajando un día que no es lectivo. Por lo menos. Bueno, la última que os había comentado es, hay muchos centros que hablan de que tienen jornada partida, que tienen clases por las tardes y si pueden pasarlo. Yo creo que eso ya lo ha respondido Eva cuando ha dicho que el calendario es
no es definitivo y que los centros lo pueden adaptar. Lo que sí que hay que mantener, está claro, es el tiempo que se le da a cada una de las pruebas. Si un centro hace la lingüística por la mañana y la de matemáticas por la tarde, entiendo que no hay ningún problema. Y dejar claro que las preguntas, una vez que acabemos, no se van a quedar aquí guardadas. De todas formas, en la presentación que sí que vamos a poner a disposición, va a estar, y va a estar el correo electrónico, perdón, donde nos pueden mandar cualquier pregunta que les vamos a... Sí, yo con el tema de los horarios de la aplicación de la prueba, efectivamente, son horarios flexibles que están dispuestos para poderse adaptar a las condiciones del horario lectivo del centro. Sí que en la medida de lo posible creo que es conveniente tenerlo en cuenta, es decir, si los que tengan horario de mañana, pues aunque a lo mejor los tiempos de descanso que se han previsto no coincidan exactamente con los tiempos de recreo, sí que creo que es interesante que se trate un poco en la medida de lo posible, adoptar lo que se ha previsto o lo que se va a prever en la resolución, un poco por lo mismo que vengo diciendo, porque la prueba se realice en todos los casos con unas condiciones lo más similares posibles en todos los centros, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que sí que está claro es que hay que garantizar tanto los tiempos exactos que están recogidos para cada uno de los momentos de aplicación de la prueba, incluidos los descansos. Es muy importante que las pruebas duren los tiempos que tienen que durar y que los descansos también duren los tiempos que tienen que durar. Es decir, que teniendo en cuenta la ampliación de tiempo para el alumnado que lo necesite. Efectivamente. Es decir, que seamos muy rigurosos con eso, que en la medida de lo posible tratemos de adaptar nuestro horario de mañana al horario que hemos propuesto desde aquí. Bueno, es un día especial, es una mañana que se va a dedicar a la aplicación de la prueba y como tal, pues se puede establecer una organización diferenciada, sobre todo en aquellos centros donde esté perfectamente delimitado también el profesorado que se va a hacer cargo de la aplicación de la prueba. Y bueno, pues en aquellas localidades donde haya un horario partido de mañana y tarde, si hay una imposibilidad total de que la prueba se desarrolle a lo largo de una mañana excepcional que se organice para la aplicación de la prueba, bueno, pues se puede ajustar a esos tiempos de mañana y tarde y bueno, pues no habría ningún problema. En principio son las 12. Perdona, Lucio, una que me parece interesante. Hay centros, bueno, hay por lo menos una pregunta que habla acerca de la posibilidad de, en vez de imprimir los cuestionarios, que los alumnos la tuvieran en las actividades online de Educamos y que las pudieran, pues si los alumnos tienen tablet o lo que sea, porque tengan Carmenta, que lo puedan ir pasando ahí y contestando en algún otro sitio donde se le corrija. Vale, bueno, en principio esta opción no la vamos a considerar. Para este curso, al menos. Por lo menos para este curso, efectivamente. Cuando empezamos a trabajar en el proceso de desarrollo de estas pruebas, pensar que estas pruebas se aplican con carácter nacional, que todo lo que son los previos de todo este proceso de gestión de las pruebas y organización y elaboración y aplicación de las mismas se lleva a cabo en coordinación con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEE, dependiente del Ministerio de Educación. El INEE colabora directamente con nosotros en todo lo que es esa gestión y también en la puesta a disposición de las pruebas, y sí que valoramos la posibilidad de que estas pruebas se pudieran digitalizar. Para este año finalmente vimos que por cuestiones de tiempo y dado que es la primera vez que se aplica esta prueba en el entorno legislativo de la LOMLOE, entendimos que nos daba más tranquilidad y más seguridad tanto de gestión como seguridad jurídica el desarrollo de la prueba en papel, y por tanto este año la prueba va a ser en papel para todos los alumnos con independencia de cuáles sean los dispositivos con los que el centro cuenta. Si en convocatorias sucesivas, que probablemente así sea, no sé si el año que viene o al siguiente, las características de la prueba fueran distintas y fuéramos a un modelo de prueba en soporte digital,
pues en ese caso la prueba se hará para todos en formato digital y ahí sí que tendremos que habilitar las herramientas necesarias para que la prueba se pueda llevar a cabo en esas condiciones. Pero este año los centros Carmenta o centros que pudieran tener otros procedimientos de trabajo, a priori van a aplicar la prueba escrita como todos los demás. Bueno, pues decía que eso, habíamos previsto 1 hora aproximadamente de reunión, son las 12:02 ahora mismo, creo que ya cualquier reunión que supere este tiempo empieza a convertirse en un tanto improductiva, entonces, bueno, creo que es conveniente cortar, insisto, tanto la exposición va a quedar grabada, va a estar a disposición de todos los centros en Educamos CLM. Y nuevamente deciros que estamos a vuestra disposición, que cualquier cuestión que pueda surgiros o cualquier duda en todo el proceso previo a la preparación de la estructura de aplicación de las pruebas en vuestros centros, pues nos la vais transmitiendo y nosotros en la medida de lo posible iremos respondiendo a la mayor brevedad. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención, por vuestra dedicación y por el esfuerzo que día a día vais realizando en los centros para que toda esta gestión compartida que tenemos y en estos casos un poco más extraordinarios pues salga de la manera más exitosa posible. Así que muchas gracias y que tengáis un buen día. Muchas gracias.